Hola hermanos, un gusto de saludarles nuevamente en esta mañana. Les voy a invitar que inclinen su rostro, vamos a orar para iniciar la enseñanza de esta mañana. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos una vez más por tu amor, tu misericordia y por esta oportunidad que nos da de poder estar nuevamente conectados a través de estos medios virtuales aún, esperando, Señor, esa oportunidad de poder reencontrarnos físicamente. Pero a pesar de eso y de esa espera, te damos gracias porque podemos seguir siendo enseñados en tu palabra a través de esta hermosa carta de Tito que nos ha confrontado y que nos hace un llamado fuerte a comportarnos como es digno de tu palabra, conforme a la verdad. Así que te rogamos que en esta mañana nos sigas instruyendo para poder seguir madurando, seguir cambiando nuestra forma de actuar, nuestras obras para glorificar, reflejar la sana enseñanza y tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Te rogamos, Padre Santo, que nos des sabiduría para poner en práctica y también nos ayudes a comprender el mensaje de esta mañana para poder así seguir creciendo espiritualmente. Te damos gracias y te rogamos todo esto a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con la enseñanza basada en el texto de Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. El título del sermón de esta mañana es Siervos, adornen la sana enseñanza. Siervos, adornen la sana enseñanza. Y dice así la palabra de nuestro Dios, Tito capítulo 2 versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Para iniciar en esta mañana quiero hacer mención de una historia que cuenta que en cierta ocasión el duque de Wellington, el duque es como un príncipe o un rey de un sector un poco más pequeño, se acercó a una iglesia y disponía a servirse o a participar, mejor dicho, de la cena del Señor y se arrodilló para poder recibir esta ordenanza bíblica. Entonces en ese momento se acercó un labriego, cuenta la historia, un obrero, alguien de muy bajo nivel económico, e hizo lo mismo, se arrodilló junto al lado del duque. Entonces vino un diácono de la iglesia y le dijo, no, tú sale. Este diácono era el encargado de distribuir todo, tanto el vino como el pan para celebrar la cena del Señor. Entonces se acercó y le dijo que tenía que retirarse porque ahí estaba el duque. Cuando el duque, se dio cuenta que le estaban dando esa orden a esta persona, él le puso una mano sobre su brazo y le dijo a aquel campesino, a aquel persona de menos recursos, hermano, le dice, permanezca donde está, pues somos iguales en la mesa del Señor. ¿Por qué comienzo con esta historia, hermanos? Porque lo que hoy día vamos a estudiar, lo que acabamos de leer, exhorta a los siervos. Esa palabra siervos es la palabra esclavos. Esta exhortación es precisamente para los esclavos que obviamente estaban ahí en la isla de Creta. Pero lo importante es que más allá, y que vamos a ir entendiendo en la medida que avancemos en el pasaje del día de hoy, es que delante de Dios somos todos iguales. No hay lugar donde estemos, no hay situación económica, cultural, etcétera, que nos haga distinciones o que nos dé más favor o que tengamos menos cosas que hacer delante de Dios. Todos tenemos deberes delante de Dios, llamados que nos hace la sana enseñanza para cumplirlas. Entonces, Pablo aquí, además de todo lo que ya ha mencionado, a las ancianas, los ancianos, los jóvenes, en general, ahora suma a este grupo de esclavos, que no tiene que ver con ninguna posición en términos de edad o de otro tipo de forma de categorizar algún grupo, sino que es externo a ese nivel, a esa distinción que hace anteriormente. Y es interesante eso y lo vamos a ir viendo en el principio, pero vemos cómo es que no importa si se es anciano, si se es joven, si se es siervo. No hace mención la carta de los amos. Y hay algo que entender ahí quizás. Pero
No hay distinción delante de Dios. Todos estamos llamados a reflejar, a adornar, a ser irreprensibles de la sana enseñanza. Y eso es de alguna manera el mensaje general que hoy día nos tiene que quedar. Me recuerdo de una escena de una película, Reto de Valientes. Me imagino que usted ya la ha visto, si no le invito a buscarla y a verla. Es una muy buena película, deja muy buenos principios cristianos. En una escena, uno de los personajes, del grupo de personajes principales, había costado mucho encontrar trabajo y lo contratan en una fábrica donde fabrican telas o hilos. Y de repente lo llaman a la oficina del gerente o del jefe del área y le ofrecen ascenderlo, pero tenía que mentir en el número de unas cajas que se iban a llegar o se iban a ir de un embarque. Él lo pensó, lo meditó, muy dolido porque le estaban pidiendo que él mintiera. Él era cristiano y estaban de alguna manera incitándolo a no cumplir con lo que mandaba Dios. Finalmente al otro día se acerca y le dice: sabe que yo no puedo hacer eso porque no es correcto. Eso le valió delante de los ojos de sus jefes una alta estima y lo ascendieron y lo pusieron a cargo digamos, de jefe de bodega. Y eso obviamente repercutió en una muy buena bendición a su familia que estaba pasando necesidad económica. Entonces, vemos cómo nosotros, querido hermano, a pesar de que podamos tener un trabajo que no es muy bien valorado en la sociedad, somos llamados a glorificar a Dios a través de eso. Pablo le está llamando aquí a través de esta carta a los esclavos que vivan para glorificar a Dios, para que adornen la doctrina. Y todo esto que vamos a ver el día de hoy es completamente aplicable hoy día a todos los que nos toca trabajar. Y a los que les toca trabajar en el futuro, un llamado desde ya para que entiendan lo que Dios demanda de nosotros como hijos de Dios en cualquier lugar en el que nos encontremos. Entonces vamos al texto bíblico. Versículo 9 comienza: exhorta a los siervos. Entonces voy reiterando algunas cosas, poniéndole énfasis para que comprendamos el llamado que se nos hace hoy. Las normas de comportamiento cristiano se extienden a todo creyente, sin importar su condición social, su condición económica, educacional, laboral, etcétera, etcétera. Ninguna de esas circunstancias, ninguna de esas condiciones lo hace diferente para tener una u otra responsabilidad delante de Dios. Todos estamos llamados a glorificar a Dios. Y en ese sentido Pablo le dice a Tito: Tito, tú exhorta, anima, alienta a los que son esclavos, que es lo que significa la palabra en el griego, doulos, esclavos. Exhórtalos, anímalos que vivan conforme a la sana doctrina. Hoy día obviamente no existe la esclavitud, pero a pesar de eso, tenemos nosotros trabajo y tenemos nuestros jefes, a quien rendirle cuentas, a quien serle leales. Y como dije y repito, todo lo que hoy día vamos a ver es completamente aplicable a la realidad del trabajo del día de hoy. Entonces, ¿por qué le hace esta distinción a los siervos solamente, a los esclavos? Quizás, y en la mayoría de los teólogos concuerda, en que en las iglesias de las distintas ciudades de Creta, la mayor cantidad, o había un gran número, mejor dicho, de esclavos en las iglesias. No así de amos, que había muy pocos o no había ninguno. Por eso el llamado solamente se hace a los esclavos y no a los amos, como sí lo vemos en la carta de Pablo a los Efesios, donde sí hay una distinción. Ahí en el capítulo 5 y parte del 6 hay un mandato: esposos y esposas, padres y hijos, amos o esclavos y amos, a cómo comportarse según la identidad en Cristo. Aquí en la carta a Tito solamente es a los esclavos, pero no porque sean de menor cuantía, sean más importantes, es porque tiene quizás esta connotación histórica de mayor presencia en las iglesias. Entonces, dos cosas que quiero recalcar y reafirmar antes de continuar. ¿Qué nos enseña esto? Primero,
La práctica, queridos hermanos, de defender las igualdades o las libertades, pensando en el contexto histórico en el que está, no anula el deber que todos tenemos de vivir conforme a los principios bíblicos. Podemos estar en desacuerdo en las políticas públicas del gobierno y todo lo que se quiera, pero nada de eso anula que debamos vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es lo primordial, eso es lo que tiene que movernos. Eso es lo que tiene que marcar nuestro carácter y nuestra forma de vivir. Y no quiero aquí hacer propaganda de ningún partido político, ninguna tendencia ideológica, nada. Solo hago el llamado a que siempre nuestras posiciones tienen que ser bíblicas, nuestras formas de vivir tienen que ser bíblicas, con una buena base y con una buena exégesis y un buen estudio de la palabra, no sacando los textos de contexto para ponerlos a defender cierta postura o no. Seamos muy cuidadosos con eso, queridos hermanos. El llamado es que nosotros vivamos conforme a la sana doctrina. Entonces, independiente de que es de alguna manera natural, de alguna manera esperable defender la igualdad y la libertad, debemos vivir bajo principios bíblicos. Pero además, Pablo ya ha enseñado aquí en esta carta, lo segundo que quiero mencionar, ha enseñado a conducirse en la familia, en la sociedad, en la escuela, en la iglesia, en los distintos lugares, ancianos, ancianas, señoritas, jóvenes. Pero el trabajo, queridos hermanos, no queda fuera de todo lo que se ha mencionado, de alguna manera, como detrás de cortinas. No ha sido explícito, no dice, bueno, los que van al colegio hagan esto, los que estén en familia. Pero hay mandatos, esposas amen a sus esposos, a sus hijos. Ustedes jóvenes sean prudentes en todo, sean un ejemplo, sean irreprensibles. Ancianos, su carácter en todo lugar. El trabajo no queda exento de eso, no queda fuera. Y es ahí también donde se debe reflejar la sana enseñanza. Por eso le llama a los esclavos y les hace esta exhortación, que aplica a nosotros hoy día lo que somos trabajadores. ¿Para qué? Glorifiquemos al Señor, para que adornemos la sana enseñanza. Pablo, en este contexto, en estos escritos, les da al menos 5 o 6 mandatos. Y el primero de ellos es a que se sujeten a sus amos, como continúa diciendo en la carta. Esta sujeción del esclavo al amo debe estar obviamente comprendida a la luz de lo que dice en otros pasajes, como Colosenses 3:22 o Efesios 6:5, donde dice que el siervo, el esclavo, debe obedecer a su amo. Pero es interesante que la palabra que se traduce aquí como sujeten inyecta o pone en realce, acompaña eso a la obediencia, a un ámbito de tener una buena disposición, a una sujeción voluntaria, una sujeción consciente y gozosa de sujetarme a las ordenanzas, al mandato de mi jefe. En la carta al amo. Y voy a seguir hablando de manera indistinta una a otra. Pero quiero que sientas, querido hermano, que esta meditación o este estudio, lo que hoy día estamos viendo es para ti a través de tus jefes. Entonces tiene que haber esta sujeción consciente, gozosa, voluntaria. Y no solamente una obediencia por obedecer y cumplir, una obediencia arrogante, pues, otra vez me está mandando. Y parte de lo que continúa diciendo Pablo manifiesta eso. Pero el siervo, el esclavo, el trabajador tiene que estar sujeto a su jefe. Pero es interesante, no es una sujeción ciega, sino que es una sujeción que está sujeta, que está a la sombra de los principios bíblicos y del temor a Dios. Dicho de otra manera, esa sujeción debe estar bajo la lupa de lo lícito delante de Dios. Haciendo como el ejemplo de la escena, y por eso me recordaba del trabajador que le estaban diciendo, te aumentamos el sueldo, te subimos de categoría, pero tienes que mentir. Dijo, no transo principios bíblicos. Y eso le trajo una bendición. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a ese nivel? Ahora, esto de alguna manera
también los que quizás nos toca tener algunas personas a nuestro cargo, no es un permiso para abusar de los que están bajo nuestra jefatura o bajo nuestra autoridad en los trabajos, a los que tienen cierto grado de jefatura. Tampoco se trata de eso, no se trata de abusar, ni tampoco entender que ellos tienen que obedecerme de manera ciega. Todo tiene que estar hecho bajo el temor de Dios, porque hay un propósito que está al final, que es adornar la doctrina. Yo no voy a adornar la doctrina si digo, yo soy cristiano y me mandan a mentir y yo lo hago descaradamente, de una manera reiterada y ni siquiera pongo un pero. Siguiendo en el mismo contexto de la escena que mencionaba al inicio. Ahora, la sujeción a los amos, no solamente cuando nos están mirando, sino que es en todo. A que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Ese en todos, algunos teólogos lo colocan como que influencia ambas frases o la que estamos estudiando ahora. Entonces esa sujeción es en todo ámbito, incluso cuando no se nos está mirando. Efesios 6, versículos 5 al 8 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Así es como debemos de servir, así es como debemos sujetarnos a nuestros jefes, con un espíritu solícito en cumplir lo que se nos demanda, con gozo, con alegría, no rabiando, como se dice. Pablo continúa diciendo, además, al segundo mandato, el primero fue, sujétense. El segundo es, agraden en todo. Y aquí empezamos a ver eso que manifiesta aquello que está arraigado al carácter, que es agradar. No se trata solamente de una obediencia visible, como dice ahí Efesios. No obedeciendo como tratar de agradar al hombre, pero por detrás refunfuñando, resistiendo el mandato. No lo pienso hacer al tiro. No lo pienso hacer. Lo voy a hacer a última hora. No. Tenemos que hacerlo con un buen carácter. Que agraden en todo. Porque recuerda, hermano, quizás tu jefe no te está viendo, pero Dios sí te está mirando y está indagando en tu corazón a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, tu actitud no está glorificando al Señor. Independiente que tu jefe no te vea, pero Dios te está viendo. Y es eso lo que nosotros debemos lograr de entender dentro de todo lo que estamos estudiando en esta sección. Entonces, la sujeción debe llevar a que los amos se sientan agradados, complacidos, sientan satisfacción por el trabajo que estamos realizando. Se alegren de tenernos como trabajadores en sus empresas o en el lugar donde estemos trabajando. Así es como debemos hacerlo. Se debe obedecer de buena voluntad, mostrando una actitud positiva, amable, incluso alegre. No con una cara de 3 metros, como se dice, rabiando porque lo están mandando a hacer alguna cosa, sino que con un carácter alegre. Pero siempre recordando, queridos hermanos, no podemos olvidar que todo aquello lícito que se nos demande, nosotros lo recibimos de buen ánimo. Y lo hacemos de buen ánimo. Pero también cuando se nos manda algo ilícito, también tenemos la capacidad, con sabiduría, de manifestar quizás nuestro reproche en hacerlo. Y hay que ser muy sabios, muy sabios en eso. Y vamos a ver algo a continuación, porque el primer mandato es sujétense, el segundo es agraden. El tercero, al finalizar el versículo 9, que no sean respondones. Y esto es de cierta manera es una manifestación práctica de la sujeción. Es como cuando a un jefe a uno lo mandan y dice, ¿por qué me manda a mí? Manda al otro, no está haciendo nada. Eso es una actitud respondona. Pero no solamente en lo verbal.
La amplitud de la palabra, que aquí dice no sean respondones, del griego antilegontas, que quiere decir disputar, negarse, resistir. Entonces va en todo ámbito de cosas, no solamente lo verbal. El mismo hecho que comentaba recién, de decir, no lo pienso hacer al tiro, no lo voy a hacer de inmediato como me lo está pidiendo. Eso es una actitud respondona, no agradando a nuestros jefes, a los amos. Entonces los esclavos no deben contradecir, o los trabajadores no deben contradecir o objetar las órdenes de sus amos, en toda la amplitud del concepto, pero siempre con temor de Dios. A lo mejor voy a ser un poco exagerado en el ejemplo, pero si en un trabajo a uno lo mandan a matar, obviamente yo no voy a ir a hacerlo, aunque eso signifique perder mi trabajo. Y deberíamos ser tan agudos quizás incluso con cuando nos manden a mentir. Y es difícil, porque tenemos tan arraigada la mentira, que incluso le tenemos a una mentirita blanca, no hay problema. La mentira es mentira delante de los ojos de Dios. Y nosotros no deberíamos hacerlo. Que caemos muchas veces en eso, sí, y tenemos que arrepentirnos y luchar para no volver a hacerlo. No debemos ser respondones, sino que debemos hacerlo con gozo, con alegría, con una buena voluntad. Porque si manifestamos esta resistencia a obedecer, lo único que estamos haciendo es menospreciar la autoridad de nuestros jefes. Y eso delante de los ojos de Dios no es correcto. Siempre debemos de servir con buena voluntad, como al Señor. Yo creo que si logramos tener esta convicción, hermanos, de cuando trabajamos, lo hacemos como para el Señor, independiente que nuestro jefe sea alguien incrédulo, que no siga al Señor, que no tenga sus principios. Pero si yo lo obedezco, glorifico a Dios y Dios se agrada, porque es lo que Dios me está demandando. Efesios 6, versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres. Samuel Pérez Millo comenta lo siguiente: el trabajo hecho para otros debe ser contemplado desde la dimensión de servicio al Señor. Ahí es donde nosotros debemos comprenderlo. Ahí es donde, como decía, tenemos que tener la convicción de todo lo que hacemos en nuestro trabajo es para la gloria de Dios. Es como sirviendo a nuestro Dios. Porque debemos recordar que todo lo que tenemos es provisión de Dios. Y si Dios nos ha puesto en nuestros lugares de trabajo, es por voluntad de Dios. Y si tenemos los jefes que tenemos, es por voluntad de Dios. Por lo tanto, si le obedecemos, estamos obedeciendo a Dios que nos puso ese jefe. O es que mi jefe es muy pesado. Bueno, Dios estará trabajando en tu carácter a través de tu jefe. Así es como debemos de pensarlo. Cuarto mandato, versículo 10. Ya hemos visto 3, repasemos. Primero, sujétense a sus amos. Segundo, que agraden en todo. Tercero, no sean respondones. Cuarto, no defraudando. O no hurtando también. Y ahí quizás nos deja un poco más claro. Los siervos, los trabajadores no pueden quedarse con nada, con ninguna parte de lo que corresponda a nuestros jefes o que les corresponda a los amos. Con nada. ¿Saben que la historia es curioso? La historia relata que los esclavos en general tenían muchos oficios menores. Eran artesanos, eran aquellos que trabajaban la madera, etcétera, etcétera. O en algunas ocasiones los mandaban a comprar. Entonces, cuando iban a comprar, algo que es muy común quizás con los niños el día de hoy, se quedaban con el vuelto cuando iban a comprar. Y alguien podría decir, bueno, pero no tiene nada de malo si en nuestro contexto acá en Chile decimos, no, se quedó con 100 pesos. Bueno, 100 pesos la realidad, que no es nada. Pero
lo que fue a comprar costó 3.900 pesos o costó 4.000 pesos. Costó 3.900, 100 pesos deben ser regresados. El punto es que los esclavos de esa época ocupaban esas pequeñas cantidades que iban sumando para posteriormente comprar su libertad. Y no solamente porque se quedaban con el vuelto, sino que a través de los distintos oficios que realizaban, ellos tenían muchos trucos para defraudar a sus jefes. O sea, le compraba cierta cantidad de material para que trabajase. Se dejaba un poco para construir su casa, por ejemplo. Eso no es correcto, eso es defraudar, eso es hurtar. Y los esclavos lo hacían, por eso Pablo le dice a Tito que no defrauden, que no roben, que no se queden con alguna parte que a ellos no les corresponde, porque no es de ellos. Entonces aquí, hermanos, debemos comprender que no importa la circunstancia, ni la razón, ni cualquier cosa. El creyente no debe hurtar. El trabajador no debe hurtar. Y aquí va en lo más mínimo, queridos hermanos. En lo más mínimo. Tomar un lápiz. Ocupar un tiempo del trabajo incluso para hacer cosas que no son de trabajo. Es robar tiempo. Si te están pagando por cierta cantidad de horas o al día o a la semana. Imagínate, te pagan 8 horas diarias, por poner un número. Y tú de esas 8 horas diarias estimas 2 para hacer otras cosas que no son del trabajo. Eso es robar tiempo. Porque no te están trabajando para hacer cosas que no son del trabajo. Incluso tomar un sujetapapel o un clip son actos de fraude, porque no son tuyos. Robarte unas hojas, imprimir algo en tu trabajo, es algo que no corresponde porque no son tus hojas y no es tu tinta. Esos elementos son comprados para hacer el trabajo. Entonces ahí, hermanos, tenemos que ser muy sensibles con eso. Podríamos decir, ¡ay, pero qué quisquilloso, qué exagerado! Pero el clip no lo compraste tú. El lápiz no lo compraste tú, te lo están pasando para que cumplas con tu trabajo. No para sujetar las hojas en tu casa o ir a escribir otra cosa. Debemos ser muy sensibles, hermanos. Empezamos a normalizar ciertas cosas en nuestros trabajos que lo único que hacen es denigrar el Evangelio. Ay, pero si nadie me ve que me robo un clip. Dios te está mirando. Dios te está mirando. Y lo peor de todo es que muchas veces justificamos las cosas. No, pero es que, mira, no me pagan hora extra, siempre tengo que quedar un rato más para trabajar. Mira, hermano, en esta cita David Burke creo que es muy claro y por eso lo cito a él. David Burke dice, la injusticia del amo o de la sociedad no justifica la del esclavo. No hay ningún pasaje en las Escrituras donde diga, mira, esclavo, si tu amo te trata mal, tú puedes tratarlo mal, tú puedes defraudarlo, tú puedes hacer aquí, tú puedes hacer allá. En ninguna parte de las Escrituras. Siempre el mandato es, obedece, con temor. ¿Está siendo injusto? Obedécelo con temor. Eso es glorificar a Dios. Pero es que como Cristo fue llevado injustamente a la cruz por ti. Y eso es de alguna manera la base que vamos a estar viendo más adelante. La gracia de Dios, que es el fundamento de todos estos mandatos. No lo olvides. Por eso es un servicio como para el Señor. Ahí tenemos el mayor ejemplo. No defraudando. Quinto mandamiento, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y aquí hay un contraste. El defraudar, el hurtar no corresponde. Lo que corresponde es esto otro. Ser fiel en todo. El esclavo debe mostrarse honrado y no solamente en términos de dinero, de materiales, sino que en todo aspecto de la vida, siendo leales a la empresa, no andar
diciendo cosas que no corresponden, difamando a nuestros jefes, sino que siendo fieles. Y así como en el ejemplo que mencionaba al inicio de esta escena de la película, Reto de Valientes, aquel que dijo, sabe que yo no voy a entrar en el juego porque mentir es malo, y se ganó el trabajo por esa honestidad, esa honradez, lo puso en alta estima en los ojos de sus jefes. Cuando somos fieles en todo nuestro trabajo, nuestros jefes van a tener una plena confianza, una confianza mayor por lo menos en sus trabajadores. ¿Y qué mejor? Si tú, manifestando con tu carácter que eres creyente, vas ganando el favor de tus jefes, no para ganar beneficios, porque eso va a glorificar a Dios. Eso va a traerle honra al Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos de pensar. Eso es lo que nos tiene que mover. Ahora, siempre hay que tener aquí el balance, como lo he mencionado anteriormente. El límite de esa fidelidad, queridos hermanos, o esa lealtad, es el ejercicio bajo el temor de Dios. No siendo leales a cualquier cosa, a cualquier mandato, sino que siendo leales bajo el temor de Dios primero y después al jefe. Entonces tenemos 5 grandes mandatos, hermanos, para nosotros los trabajadores, en el contexto original a los esclavos. Sujetarse a los amos, a los jefes, agradarlos en todo, no ser respondones, no defraudando, hurtando, robando, mostrándose fieles en todo. Y el último mandato es para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Algunos lo entienden como un 6º mandato. Otros lo entienden como un resumen, como el propósito final. Por eso dije al inicio 5 o 6 mandatos. No porque no estuviese claro, sino que hay una distinción y se puede entender de cualquiera de las dos maneras. Yo prefiero entenderlo a la luz del objetivo. De estos 5 mandatos que hemos visto, todos son para adornar la doctrina de nuestro Dios o de Dios nuestro Salvador. Ese es el propósito. El que a ustedes trabajadores se les esté enseñando la sana enseñanza, la sana doctrina, es para que cumplan este propósito de adornar la doctrina. ¿Qué significa adornar? Del griego cosmosin, que significa ataviar en búsqueda de hacer más atractivo. Como lo he mencionado en otras ocasiones, si te persiguen o si te hacen un sinfín de cosas en el trabajo y tú manifiestas tranquilidad, pasividad, un trato amable, tu conducta, tu carácter, tu forma de hacer las cosas, a la gente le debe llamar la atención y va a decir, hoy, ¿verdad que él es creyente? Yo quiero ser como él. Eso es adornar la doctrina. La está haciendo más llamativa. No porque le falte, la doctrina por sí es llamativa, pero para quienes creemos en ella. Para los que no necesitan que les pongan más lucecitas, por decirlo así. Que lo adornen. Para hacerlo más llamativa, para que giren su mirada hacia la doctrina de nuestro Dios. Con nuestro comportamiento, nuestras obras, en nuestro trabajo, adornamos la doctrina de nuestro Señor, de nuestro Dios. Por eso es importante que no seamos respondones, que agrademos en todo, que nos sujetemos, que no robemos, que seamos fieles en todo. De esa manera adornamos la doctrina de nuestro Dios. Cada trabajador, cada esclavo debe ser una manifestación visible, clara, precisa de todos los frutos que se pueden producir a través de una sana enseñanza. No, es que yo soy así, soy respondón cuando la injusticia. Dios pone en nosotros mansedumbre. Dios pone en nosotros templanza, dominio propio, paciencia, amor, humildad, los frutos, o el fruto del Espíritu, mejor dicho. Gálatas 5, 22 y 23. El Espíritu Santo nos moldea la imagen de nuestro Señor Jesucristo para glorificarle. Entonces, cuando nosotros mostramos estos frutos de sana enseñanza en nuestra vida,
Vamos mostrando el reflejo de la transformación del Espíritu Santo, de la gracia actuando en nuestra vida. Y eso va adornando, insisto, la doctrina de nuestro Dios. Debemos recordar siempre, queridos hermanos, que Dios nos ha escogido para alabanza de su gloria. Efesios 1, capítulo 1, versículos 6, 12 y 14. Para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia. Para eso hemos sido rescatados. Es uno de los grandes propósitos de la iglesia. El alabar, el exaltar a nuestro Dios. Con nuestro trabajo, nuestras acciones, nuestro carácter, en nuestros lugares de trabajo, glorificamos a Dios. Adornamos la doctrina. Y esto es transversal para todos. Porque a los ancianos para que glorifiquen a Dios, a los jóvenes para que sean irreprensibles, para que el enemigo huya, a las señoritas, a las mujeres, para que el evangelio no sea blasfemado, a los siervos, para que adornen la doctrina. Aquí lo importante es que la doctrina, la enseñanza sea puesta en alto y no anden detrás de nosotros diciendo, ¿y para eso eres cristiano? ¿Y tú no vas a la iglesia? ¿Tú no crees en Dios? Cuando nos hacen preguntas de ese tipo o comentan de ese tipo, de esa forma de nosotros, no estamos adornando la sana doctrina. Entonces, queridos hermanos, nuestra disposición hacia nuestros jefes no está en base a que ellos sean superiores de una manera natural o sean más importantes. Obviamente tienen cierto grado de responsabilidad sobre nosotros, cierto grado de autoridad, y eso hay que reconocerlo. Pero no porque sean mejores o tengan más valor que nosotros. Lo que tú tienes que comprender es que nuestra sujeción y todos estos mandatos que se nos están dando hacia nuestros jefes es en la realidad del amor y de dar gloria a Dios a través de nuestra sujeción hacia nuestros jefes. Mateo capítulo 5 versículo 16. Mateo 5, 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pregunta, para ya ir concluyendo. Con tus buenas obras o con tus obras, con tu forma de actuar en el trabajo, los que te ven, tus compañeros, los que quizás trabajan en otras áreas de la empresa, ¿glorifican a Dios por tus obras? ¿Exaltarán a Dios? ¿Les llamará la atención tu comportamiento? ¿O dirán, prefiero seguir siendo lo que soy y no ser cristiano para andar así? Como yo lamentablemente he escuchado de gente que se dice ser creyente y tiene un comportamiento que lo único que hace es blasfemar el Espíritu Santo, blasfemar a la doctrina de Dios. Obviamente hay que reconocer que en algunas ocasiones eso puede ser injustificado. Pero como veíamos, cuando Pablo o Tito le dice a los jóvenes, para que el enemigo no tenga nada malo que decir de vosotros, de una manera concreta, de una manera real, injustificadamente todo el mundo puede hablar. El punto es que las acusaciones no pueden ser reales, no pueden ser concretas hacia el creyente. Esclavo, trabajador. Suena fuerte, como que no nos gusta que se mencione así, pero trabajador, tú que tienes un jefe, hazlo para la gloria de Dios, como para el Señor. Entonces todos estos mandatos, queridos hermanos, insisto, como dije al inicio, todos estos mandatos son atemporales, porque se pueden aplicar no directamente, pero aplicarlos a nosotros para nuestra relación entre nuestros jefes y nosotros como sus trabajadores. Estas verdades fundamentales de comportamiento
manifiestan cómo es que debe ser el cristiano en la sociedad, en el trabajo y en todo ámbito. En todo ámbito, todo esto que hemos visto, ancianos, jóvenes, señoritas, ancianas. Y más allá de eso, queridos hermanos, todo esto que nos puede parecer duro, nos puede parecer un estándar muy alto, nosotros no tenemos excusa para no cumplirlo. Porque los esclavos de esa época Dios se los estaba demandando porque en ellos vivía el Espíritu Santo y podían hacerlo. Hoy día nuestras condiciones laborales no son las de esa época. No somos esclavos. No estamos viviendo al 3 y al 4. Tenemos horarios, tenemos leyes que nos resguardan. En otros casos hay asociaciones de funcionarios o sindicatos que resguardan nuestras labores. Hay instituciones gubernamentales, la Inspección del Trabajo, que resguardan todo el accionar y esta relación entre trabajador y empleador. Entonces no estamos en una época donde podamos decir, no, todo esto no se puede cumplir. Tenemos muchas más facilidades de hacerlo. Así que con mayor gozo y alegría debemos de vivir en nuestros trabajos para adornar la doctrina de nuestro Dios. Nuestro Dios que nos salvó. Y ahí deja un gancho con lo que continúa con el párrafo siguiente, que ya vamos a ir dilucidando en la medida que avancemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te dé la fuerza, te dé la valentía, el denuedo para vivir adornando la doctrina de Dios a través de tu vida en tu lugar de trabajo. Dios te ayude y te dé esa fortaleza que muchas veces se necesita, sobre todo cuando los lugares de trabajo no tienen un buen ambiente laboral. Pero recuerda siempre que está el Espíritu Santo viviendo en tu corazón para poder llevar a cabo todo esto. Inclinemos nuestro rostro y oremos para concluir. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias por la enseñanza, gracias por poder escuchar tu voz y por esta instrucción maravillosa que sin lugar a duda nos exhorta para comportarnos como es digno del Evangelio también en nuestros lugares de trabajo. Ayúdanos, Señor, a cumplir con todo esto, no ser respondones, siempre andar con un buen ánimo, alegres, gozosos, siendo fieles a nuestros jefes, a nuestros lugares de trabajo, siendo cuidadosos, siempre con el propósito de glorificarte a través de nuestro trabajo y de glorificar tu Evangelio, ponerlo en alto, para que otros también, a la luz de nuestro comportamiento, también puedan comprender la realidad del Evangelio y puedan sentirse atraídos hacia tu verdad. Te agradecemos, Padre Santo, por esta enseñanza. Ayúdanos, danos sabiduría para ponerla en práctica y así poder vivir para tu gloria. Te lo rogamos todo a través de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.